Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 12, por favor. La Biblia dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. En este versículo, nosotros podemos observar el hecho de que el apóstol Pablo está diciéndoles a ellos, a los creyentes de Galacia, que se hagan como él. Es decir, que vivan en la libertad cristiana que Él tiene en este momento. Porque Él se ha hecho como ellos. Debemos recordar cómo la experiencia de Pablo en este versículo es la clave para comprenderlo. El apóstol Pablo, como todo judío, confiaba en que su salvación y su santificación dependían de cumplir rigurosamente la ley de Dios. Esa era la forma. El judío llegaba a cumplir la ley y esperaba que a través de ese cumplimiento de la ley de Dios, ellos eran salvos, ellos eran pueblo de Dios. Y no se dieron cuenta que la ley de Dios, todo el Antiguo Testamento, había sido dado no para salvarles de esa manera de cumplir la ley, sino más bien encaminarles a todos ellos como un maestro para que puedan llegar a Cristo y en Cristo sí lleguen a encontrar salvación. El apóstol Pablo, desde su propia experiencia, llega a darse cuenta de lo desgastante que puede llegar a ser apoyarse en la ley de Dios, porque para nosotros las personas no podemos obedecer todo lo que la ley de Dios expresa. Él un día llega a tener un encuentro con Jesucristo y por vez primera se da cuenta que su salvación ahora depende únicamente de Dios y todo ese esfuerzo que él había hecho por tratar de salvarse era algo inútil porque la salvación está en una persona, en Jesucristo. Entendiendo lo que les pasa a los creyentes de Galacia, él les dice: yo comprendo lo que ustedes están viviendo. Yo en mi propia vida, desde mi niñez, he llegado a apoyarme en la ley de Dios y en mi esfuerzo personal por mantenerme y creer que de esa forma soy salvo. Y ahora ustedes que ya reciben a Cristo, llegan a adoptar la ley de Dios como si esa fuera la manera para poder llegar a ser salvos. El apóstol les muestra el hecho de que él les entiende porque él ha pasado una gran parte de su vida sometido al cumplimiento de la ley y llegó a darse cuenta de que era inútil porque la ley de Dios nunca tuvo el objetivo de salvar, sino de encaminarles a Cristo, quien sí puede salvarles. Los creyentes de Galacia han adoptado el legalismo. Son creyentes verdaderos, pero se han dejado convencer por los falsos maestros de que para ser salvos y para vivir una vida de santidad no es suficiente Jesucristo y por eso debo volverme a esas normas donde guardo ciertos días, donde cambio mi manera de alimentarme, donde adopto toda la ceremonia que es descrito en el Antiguo Testamento. Él les llama a ser como Él, a disfrutar la libertad
que ahora ellos ya tienen en Cristo. Para que estos creyentes recuerden cómo han salido de la libertad en Cristo, cómo están dejando de disfrutar la libertad que tienen en Cristo y han adoptado una vida legalista, Él les va a recordar algunos detalles de cómo ellos llegaron a conocer a Cristo. Y desde el versículo 12 hasta el versículo 15, nosotros tenemos detalles en cuanto a la transformación que los creyentes de Galacia llegaron a experimentar. En esta explicación, el apóstol al final del versículo 12 quiere dejar en claro el hecho de que él no se siente ofendido por ellos. El texto dice: ningún agravio me habéis hecho. ¿Por qué la aclaración? La razón es porque al no estar Pablo en las iglesias de Galacia, los falsos maestros sí están presentes allí. Y ellos han tratado de dañar la relación entre el padre espiritual, que es Pablo, y los hijos espirituales, que son las iglesias de Galacia. Recuerde que Pablo es el que establece las iglesias y les guía a Cristo. Y en este escenario, los falsos maestros han tenido éxito al llegar a convencerlos de que Pablo les ha mentido, les ha engañado y que ellos deben ser enemigos de Pablo porque Pablo no les ha dicho la verdad. Por eso dice: ningún agravio me habéis hecho. Y luego Pablo pasa a observar el cambio que ha existido en los creyentes de Galacia. Se enfoca primeramente en un cambio externo que Pablo vio en la vida de estos creyentes. Y los versículos 13 al 14 dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Aparentemente, la enfermedad que llega a tener Pablo tiene que ver con la parte visual. En Gálatas 6 vamos a observar el hecho de que Pablo dice: de mi propia mano os escribo con grandes letras. Este pasaje y el pasaje de Gálatas 6 son los pasajes que hace pensar a los estudiosos de la Biblia que el problema que Pablo poseía tenía que ver con algo visual. La verdad es que no tenemos certeza de eso. Pero lo que sí sabemos es que esa enfermedad fue la causa por la que Pablo les predicó el evangelio. A causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Si usted recuerda el primer sermón de esta serie, va a recordar que leímos Hechos 13 y Hechos 14. Y en esos dos capítulos nosotros aprendimos los detalles de cómo el apóstol Pablo llega a fundar las iglesias allí en Galacia. Y uno de los detalles significativos es el hecho de que hubo gran persecución hacia Pablo en ese tiempo, al punto de que en uno de esos pueblos llegaron a apedrearlo y le dejaron a la salida de ese pueblo porque asumieron que estaba muerto. Así es que esta enfermedad, este problema físico que Pablo tiene,
puede ser que es el resultado de ese apedreamiento que el apóstol experimentó cuando estuvo en esa región de Galacia fundando y estableciendo las diferentes iglesias en la comunidad. Lo importante es que Pablo identifica un cambio en ellos. Me recibisteis como ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Esta gente que llega a poner su fe en Jesucristo, llega a tener una transformación en su vida, que llega a experimentar gozo, plenitud, una vida distinta, una vida diferente. Y cuando observan que el portavoz de esa nueva vida que ahora ellos poseen es Pablo, ellos le reciben como un ángel, le reciben como si fuera el propio Señor Jesucristo. ¿Observas el cambio? Para Pablo fue evidente la forma en que ellos le recibieron. En vez de despreciarle y en vez de desecharle por esa enfermedad, por ese malestar visible que Pablo mostraba, ellos en vez de hacer eso, observando el cambio que el evangelio ha producido en su vida, le reciben a Pablo como si fuera un ángel, como si fuera Cristo mismo. ¿Observas? El evangelio cambia vidas. El evangelio cambia vidas. Y aquí observamos un cambio externo en la vida de estos creyentes. Por supuesto, el cambio más importante va a ser el cambio interno. Y el verso 15 nos muestra a nosotros ese cambio. Pablo, a través de una pregunta retórica, les lleva a la reflexión y les dice: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabas? Porque doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Observa, ¿dónde está esa satisfacción? Cuando ustedes llegaron a conocer a Cristo, hubo un cambio. Fue evidente. No solo en el trato que ustedes me dieron, sino ustedes tenían una satisfacción, se sentían plenos, se sentían completos, se sentían llenos de gozo, llenos de paz. Se notaba que ustedes tenían una vida diferente, se notaban que estaban disfrutando de la libertad en Cristo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa realidad? Doy testimonio de que si hubiera sido posible sacarse sus ojos y dármelos a mí, lo hubieran hecho. Doy testimonio, palabra que es sacada de los tribunales. Doy un testimonio legal que así fue. Yo pude ver el cambio que Dios había producido en su vida. Creyente, ¿recuerdas el gozo que experimentaste cuando aceptaste a Cristo como Salvador? ¿Recuerdas esos primeros días, ese primer amor? ¿Recuerdas cuando llegaste a poner tu fe en Él y entendiste que tenías salvación, que ahora eras hijo de Dios? ¿Recuerdas ese amor por tu Dios y por tu Salvador? ¿Recuerdas ese cambio? ¿Por qué lo recordamos como algo que está en el pasado? ¿Por qué no es algo real hoy? Hoy que hemos crecido en nuestra vida cristiana, que entendemos de mejor manera lo que Cristo hizo por nosotros, que comprendemos mejor su palabra y sabemos algo más de las implicaciones que la muerte de Cristo tuvo en nuestra vida, ¿por qué esa satisfacción
inicial no ha dado paso a una satisfacción mucho más grande, mucho más profunda, mucho más diaria en nuestra vida. ¿Por qué los mejores años de nuestra vida cristiana están en el pasado? ¿Por qué no están en el presente? Porque hoy no nos podemos gozar mucho más que antes, porque hoy no podemos experimentar esa vida diferente y esa vida abundante de mejor manera, con más plenitud que en los primeros días que conocimos al Señor. ¿Observas el problema? ¿Se nota una diferencia en nuestra forma de vivir? Otros notan que vivimos la vida de manera distinta. Otros notan ese gozo, esa paz, esa satisfacción, esa plenitud. Esto debe ser algo visible. El apóstol Pablo se dio cuenta de esa diferencia en los creyentes de Galacia. Nadie tuvo que decirle, tenemos una vida distinta. Él se dio cuenta, se notaba esa vida diferente que estos cristianos poseían. ¿Se nota en ti? ¿Se nota en ti el gozo, la paz, la plenitud, la vida diferente? ¿Se nota? Uno de los problemas de los creyentes de Galacia es que llegaron a experimentar esta satisfacción, esta libertad en Cristo. Y por influencia de los falsos maestros introducidos en las iglesias de Galacia, esa realidad inicial se transformó en una vida donde eran salvos, por supuesto, pero se convirtieron en gente religiosa, en gente que ahora adoptó una lista de reglas, adoptaron el legalismo en su vida y llegaron a ya no disfrutar de esa vida diferente, esa vida distinta, esa libertad en Cristo que inicialmente les caracterizaba. Dos cosas lograron los falsos maestros. La primera, versículo 16. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. ¿Observas la palabra enemigo? ¿Observas cómo los falsos maestros han ganado terreno al convencerles a esos hijos espirituales que su padre espiritual no les está diciendo la verdad, les está engañando? Una característica de un creyente que no está disfrutando la libertad en Cristo y se ha vuelto religioso y se ha vuelto legalista es el hecho de que aunque puede leer la Biblia todos los días, está lejos de la verdad. ¿Observas el texto? ¿Ustedes se han enojado conmigo, hijos espirituales, porque yo les hablo la verdad? Eso les dice Pablo. En última instancia, todo es un ataque a la verdad. El incrédulo ataca a la verdad, le incomoda la verdad. Satanás ataca a la verdad y el creyente verdadero puede alejarse de la verdad, aun cuando lea todos los días la Biblia. ¿Observas lo que puede pasar? ¿Observas lo que habían logrado los falsos maestros? Pablo les enseñó que Cristo era suficiente para salvarles, era suficiente para santificarles, para transformar su vida.
Y vino el mensaje de los falsos maestros y les convenció de que Cristo no era suficiente y por tal motivo debían adoptar las reglas, el legalismo del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, porque sin eso, sin la ceremonia y sin toda la religiosidad, ellos no eran salvos y ellos no podían vivir una vida de santidad. El creyente que llega a pensar que necesita a Cristo, pero necesita algo más que Cristo, necesita otra cosa en su vida para sentir una experiencia especial y se aparta de la palabra, aunque la lea de manera habitual todos los días, pero no vive de acuerdo a la verdad. Es una persona que no está viviendo en libertad cristiana. ¿Cómo está tu relación con la verdad? ¿La Biblia es un libro informativo? ¿O la Biblia es un libro que transforma, que te marca, que modifica nuestra manera de actuar? Otra característica de aquella persona que no está viviendo en la libertad que tiene en Cristo es que ha llegado a perder la pasión por Dios. Observa el verso 17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. ¿Observas la característica de los falsos maestros? Eran apasionados, tienen celo, tienen pasión por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarnos de nosotros. ¿Observas la pasión? Puesta en el lugar incorrecto, en el objeto incorrecto. Pablo dice, es bueno mostrar celo, es bueno mostrar pasión, en lo bueno siempre. ¿Cómo está tu pasión por Dios? ¿Cuán apasionado eres por Dios? La Biblia se ha convertido en una rutina, en el mal sentido de la palabra. El venir a la iglesia se ha vuelto una carga, se ha vuelto algo donde ya no hay pasión. Somos apasionados al leer la palabra de Dios. Somos apasionados al escuchar con atención la predicación. Somos apasionados al congregarnos y al saber que juntos estamos en la misma presencia de Dios. Somos apasionados en nuestro servicio al Señor. Estamos involucrados en un ministerio porque queremos servir y queremos gastar nuestra vida en el servicio a Él. Somos apasionados cuando se abren oportunidades para aprender la palabra de Dios en algún ministerio o cuando instituto abre sus clases. Nos apasiona estudiar porque queremos crecer. ¿Qué te apasiona? ¿Un deporte? ¿Una comida? ¿Una actividad? ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que haces sin que tengan que empujarte, sin que tengan que obligarte? ¿Dormir? ¿Cuál es tu pasión? Cuando Dios deja de ser nuestra pasión, nos hemos vuelto religiosos.
¿Observas? ¿Estás disfrutando de la libertad en Cristo? ¿Cómo sé que estoy disfrutando de la libertad en Cristo? Porque mi relación con la verdad es más que informativa. Cambia mi vida. Porque no he perdido la pasión por Dios. Porque me entusiasma seguir aprendiendo, seguir conociendo de mi Señor, seguir estudiando, seguir sirviendo al Señor, porque mi pasión, en vez de menguar, en vez de disminuir, sigue creciendo cada día, porque mientras más le conozco a Dios, más le amo y más me interesa las cosas espirituales. ¿Estás apasionado por Dios? Si no es así, te has vuelto religioso, te has vuelto legalista, tienes reglas que cumplir y criticas a aquellos que no viven de acuerdo a tus reglas. Pero el que disfruta la libertad cristiana es una persona que no solo lee acerca de la verdad, la forma de vivir es verdadera, es congruente con la verdad de la palabra. Y en vez de ser religioso, es un hombre, es una mujer apasionada, apasionado por Dios. El apóstol entiende que el crecimiento espiritual en la vida de estos creyentes es un proceso, como lo es para todos. Y hasta aquí el apóstol Pablo ha estado llevando a cabo el rol de papá espiritual, porque lo era papá espiritual de estos creyentes. Pero desde el versículo 19, los versos 19 al 20, cambia su rol y ahora se ve él como una mamá. Y observa lo que dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Observas el cambio de metáfora que el escritor hace? Utiliza el dolor de parto, que muchas de las mujeres que están aquí van a entender claramente la referencia, lo difícil que fue dar a luz, el dolor que se experimentó en ese momento. El crecimiento espiritual en la vida de un creyente es un proceso. Y en ese proceso el creyente va creciendo y a la vez va batallando con ciertos hábitos en su vida, con ciertas cosas que no están bien. Y a veces es un poco de retroceso y otra vez seguir adelante. Es un proceso de avanzar y es un proceso de dolor hasta que Cristo llega a ser formado en la persona. Esto es normal, este proceso es normal a lo largo de toda la vida cristiana. Pero cuando el creyente está en esa etapa de niñez espiritual, necesita mayor cuidado y mayor cobertura porque son críticos esos años hasta que finalmente se forma. Y aunque el proceso continúa, cuando la persona ya llega a la adultez espiritual,
ya puede alimentarse solo y ya puede caminar y ya puede desarrollar su propia vida espiritual. Pero cuando está en la niñez, necesita la guía y la dirección. Y ese proceso de crecimiento, el apóstol lo ve como dolor de parto. Es normal, es natural en la vida de un bebé espiritual. El problema aquí es que este hombre dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Ya ha pasado el tiempo para que ustedes crezcan y desarrollen cierto nivel espiritual en su vida. Y ahora llegan otra vez a retroceder en su vida espiritual, y en vez de considerar a Cristo como la base de su salvación y de su santificación, están adoptando otras cosas que creen que son necesarias. Todo el legalismo del Antiguo Testamento vuelven otra vez a adoptarlo en su vida, y en vez de crecer y avanzar en ese proceso, ustedes están retrocediendo en su vida espiritual, y me duele en el corazón como el dolor que siente una mujer cuando va a dar a luz. Me duele en el corazón observar su retroceso espiritual. Estoy perplejo de que eso esté pasando en su vida. Creyente, la realidad de los creyentes de Galacia describe tu vida. ¿Estás retrocediendo en tu vida espiritual? ¿Estás creciendo o estás retrocediendo? ¿Cuál es nuestra característica? La forma fácil de contestar esa pregunta: ¿qué pasa con la verdad de Dios en mi vida? ¿Es informativa o es transformadora? Cuando es informativa, estoy retrocediendo en mi vida espiritual. Cuando es transformadora, estoy creciendo en mi vida espiritual. ¿Cuán interesado estoy en Dios? Si es una de las cosas, una entre otras cosas que hago, hay retroceso en tu vida. Pero cuando Él es mi prioridad y se nota que mi pasión es Él, hay crecimiento espiritual. ¿Está Cristo siendo formado en ti? ¿Cada vez nos parecemos más a Cristo o nos parecemos a lo que nosotros somos? ¿Hay crecimiento o hay retroceso? ¿Se nota en mi vida que Cristo cada vez es más evidente? ¿Que cada vez cambia más áreas en mi vida? ¿O no? ¿Estás avanzando en tu vida espiritual o estás retrocediendo? ¿Estás apasionado por Dios o Dios se ha convertido en una de las tantas cosas y actividades que están en tu agenda? Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Padre, yo ruego que tu palabra nos ayude
a observar nuestra situación actual. Padre, que nosotros podamos ver a través de esa confrontación de la palabra, si nosotros estamos disfrutando de esa vida diferente, de ese gozo, si estamos experimentando tal satisfacción en nuestra vida, mayor satisfacción en nuestra vida, mayor gozo y mayor paz, que lo que sentíamos y experimentábamos en los primeros momentos cuando te conocimos. Ayúdanos, Señor, a observar si nuestra vida estamos creciendo o estamos retrocediendo. Si tu verdad se ha convertido en algo informativo o se ha convertido en algo transformador. Si tú eres nuestra pasión sobre otras cosas y otras personas, ayúdanos a observar si en las diferentes áreas de nuestra vida nosotros vemos que Cristo está siendo formado, que Cristo tiene mayor control de nuestra vida, que tiene mayor control de nuestras actitudes, nuestras decisiones, nuestro comportamiento, nuestro hablar. Ayúdanos a tener cuidado de ser creyentes verdaderos como los creyentes de Galacia, pero volvernos religiosos. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra, Señor. Padre Celestial, gracias por tu palabra. En verdad queremos ser más como tú. Queremos ver la vida como tú. Saturarnos de tu espíritu. Conocerte más. Saber más de ti. Queremos rendirnos ante ti, nuestro buen alfarero, para que nos quebrantes, para que nos transformes, para que nos moldees a la misma imagen del Señor Jesucristo. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido